Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos iniciando Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. Hoy con la cuenta del Homer, la noche del día 35. Se termina en este día 35 la quinta gavilla en este Sefirot Homer, en esta cuenta de las gavillas. Cuando en el mapa de la recolección de esas cosechas tenemos el Malhut o el reino de la humildad y la mansedumbre. Es cuando domamos el carácter animal y empezamos a establecer el carácter divino, el carácter verdadero, tomando como carácter la sumatoria de todo lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos conforme el pensamiento del Creador. Entonces, esta quinta gavilla la tenemos en la porción semanal, doble porción semanal este año, en el monte y en mis leyes. Bueno, en el monte pues, se puede traducir como en la mente, porque monte en hebreo es har, y har quiere decir pensamiento. O sea que en la mente del Creador, en el monte de Dios, en el monte de Elohim, sus leyes. Entonces el tema que vamos a tratar hoy es precisamente las leyes del reino. Todo reino tiene sus leyes, y cuando hablamos del reino de los cielos, pues es un reino perfecto y perpetuo donde reina el amor, y precisamente fue lo que se perdió. O sea que no se perdió la creencia, no se perdió el interactuar con el Creador, se perdió fue el reino. Entonces Yeshua viene trayendo lo que se perdió. Cuando el Todopoderoso hizo la creación, hizo al hombre, lo enseñoreó. Ese señorío fue el que se perdió. Y se perdió no porque ya no exista un señorío, ya no exista un gobierno o un reino. Se perdió por no aplicar las leyes del reino. Y es de eso lo que vamos a hablar hoy en esta escuela de guerra espiritual. Cuando volvemos a establecer las leyes, ese monte o ese pensamiento empieza a ser santo, o el monte santo, el monte de Dios, o la mente del Creador, la mente del Mesías. Entonces, pues aquellos que saben la verdad aprenden a amarla, y los que le aman la verdad, aprenden a vivirla. Y es cuando la preocupación ofende al Creador, como dice el libro de Job en el capítulo 3, verso 25, ¿por qué me sucede lo que más temía? Y me sobrevino algo terrible. Cuando uno le tiene temor a la enfermedad, a la ruina, a la muerte, pues le sobreviene más rápido. Y por eso hay que conectar con ese mundo de la abundancia. Y ese mundo de la abundancia es el mundo del infinito, o el mundo que se conoce como del sustento. No es lo mismo el mundo de la riqueza, que es acumular mucho, tener mucho, al mundo del sustento, que es tenerlo todo. Es ser sustentado por algo o alguien, en este caso, pues por la abundancia del reino de los cielos. Entonces, pues no existe alguna virtud en la pobreza, es todo lo contrario. Tampoco existe virtud en la enfermedad. Y así como tenemos el derecho a la riqueza por la herencia de vida eterna, pero ¿por qué no la ejercemos? Pues el no ejercer ese derecho es un error, lo que se conoce como pecado. Entonces, pues establecemos el símbolo de la opulencia y de la belleza, que viene a ser como el dinero. Es una energía, no es un papel, no es un billete, ni es oro, ni son joyas. Es una energía que se conecta. Y por eso solo sucede esa conexión cuando calmamos la mente. Cuando dejamos de pensar una y otra cosa, y otra más y otra, y empezamos a ver los pensamientos. Y es allí donde conectamos con la intimidad de esa abundancia. Cuando vemos que hay abundantes pensamientos, pero que se materializan aquellos que más le ponemos tensión, lo que le ponemos más atención. Entonces, es como el arco que se tensa, entonces se lanza la flecha. Si le pone más atención a la deuda, dice, no, pues no puedo, no tengo, ya lanzó la flecha. Ya tensó el arco y lanzó la flecha.
del no tengo, del no puedo. Entonces vienen circunstancias que te van a llevar a un entorno donde no hay y donde no se tiene. Y por eso es muy importante evaluar el sentimiento. Ese sentimiento de carencia nos dice que hay un pensamiento que rectificar y una palabra que hay que anular. Por eso el sentimiento de abundancia pues es diferente al sentimiento de carencia. Sentir que yo soy próspero, sentir que tengo éxito, pues allí me conecto con la salvación, porque esa salvación entonces ya no está afuera sino dentro. Esa salud, esa riqueza se produce y se le da forma dentro para que luego se manifieste afuera. Entonces pues la persona que despotrica, la persona que difama, la persona que critica, pues de la riqueza, incluso de la riqueza de otro, pues se aleja de su propia riqueza, porque está usando su boca para maldecir. Y por eso es que no es que se castigue, es que el resultado de esa causa es la lepra, esa enfermedad que no es que no sea incurable, es que no se cura sino hasta que no se limpie, hasta que no cambie la percepción que tiene de sí mismo y de su entorno. Por eso pues el error se concentra en lo externo. Todo lo que es externo de nosotros y que deseamos eso, pues allí se concentra el error. En ese estado de ánimo, pues queriendo alcanzar las riquezas en el mundo exterior sin saber que se logran desde el interior. Entonces, pues así como trae riqueza, también trae la pobreza. Y hemos ejercitado más el estado de pobreza porque no evitamos ese camino interno, pensando que es la realidad que estás viviendo se origina afuera. Es todo lo contrario. Esos estados mentales de negatividad pues no son malos. ¿Por qué? Porque te hacen buscar lo contrario, porque ubicas cuál es el obstáculo dentro de ti. Esa insatisfacción no nos puede conducir a la satisfacción. Entonces tengo que sentirme saciado, próspero, bendecido, para que por ese camino yo pueda manifestar y fluir como el río de agua de vida. Entonces, bueno, de acuerdo a las corrientes, bien sean las corrientes de este mundo o bien sean los ríos de agua de vida. Y por eso, pues cuando se establecen pocas ganancias, ahora yo le puedo cambiar a que tengo el derecho de ser rico. Y entonces esas pocas ganancias se vienen a multiplicar, porque todo lo que deseas está dentro de ti, allí en la mente y en el corazón, porque esos son los regalos que el Eterno nos ha dado, esa capacidad para pensar. Entonces hay que detenernos primero, pensar en algo que siempre has deseado y que quizás lo pidió, lo visualizó, lo deseó intensamente, pero allí viene la pregunta: ¿está siendo esa persona ahora mismo? No mañana, ni cuando veas con tus ojos en el mundo exterior, es ahora que siento esa versión de lo que soy, esa versión de ti mismo. Que si ya tienes eso o no lo tienes, ahí viene la pregunta. Porque si la respuesta es no, si pienso y siento que no puedo, que no tengo, que no hay, es allí donde está el trabajo, no en el mundo exterior. O sea, necesito dinero, tengo que ir a buscar trabajo. Pues si necesitas dinero es porque esa carencia la llenó un deseo exterior, externo, el deseo de dinero, y no el deseo de llenarme de la luz de la riqueza, de dejar que se llene el ser interior de la riqueza, que lo demás, el dinero, vendrá añadido. Y por eso, pues ese trabajo es interno. Y este trabajo debe ser una práctica diaria, porque cada día trae su propio afán. Por eso estamos hablando del mundo del sustento, de la mente del Creador o del monte de Dios, en las metáforas de las Escrituras, dichas en parábolas. O sea que no puede ser difícil cuando uno escucha el espejo del mundo. El espejo no tiene poder, no tiene un poder propio.
El espejo solamente refleja lo que tú le envías. Ser consciente, pues es una batalla en el consciente y el inconsciente. Entonces, viene la virtud. La palabra para virtud en hebreo es la misma palabra para riqueza. Y también la misma palabra para danzar, o también para establecer la palabra escalera de caracol. Es la palabra kagil y se traduce como virtud, como riqueza, como guerrera o guerrero, como escalera de caracol. ¿Cuándo es la mujer virtuosa? Cuando uno sabe recibir los misterios del reino. Entonces se crea un gilgal, un remolino de caracol, una escalera que va en forma ascendente como un remolino que conecta el cielo, la tierra con el cielo y el cielo con la tierra. Ángeles que suben y ángeles que descienden. Entonces, cuando aparece esa riqueza, aparece también en el entorno un brillo, que es lo que se llama ungido o rico. Entonces ahora que le podemos leer el capítulo 25 del libro de Levítico Vayikra, pues podemos entender por qué se cumple esta porción. En el profeta Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh para libertar a los cautivos y sanar a los quebrantados de corazón. El misterio, el secreto, ungido, Mashihin. Mashihin o ungido quiere decir octavo, no quiere decir rico, quiere decir aceitoso, brilloso, o sea, lleno de aceite, impregnado de aceite, bueno, de acuerdo al nivel de conciencia, porque la riqueza no es externa, la riqueza es interna. Y por eso, pues sabemos que Abraham, nuestro patriarca, no era rico, era riquísimo. Y esa palabra de riquísimo, que no es como una exageración, se usa una sola palabra en hebreo, kabod, que fue traducida como gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque gloria es cuando algo se manifiesta en lo que realmente es. Y si eso se manifiesta en ti como buen guerrero o buena guerrera, entonces se va a manifestar con riqueza, con alegría, con gozo, con paz y armonía en todo. Entonces, pues allí, ¿cómo podemos ayudar al pobre dándole billetes o dándole cosas? Lo que le dé, lo va a perder. Lo va a convertir en nada. Lo convierte de acuerdo a su conciencia, y como la conciencia del pobre es ser esclavo, pues entonces se va a ser esclavo. Y por eso, pues mayor esclavitud. ¿Cómo sacamos al esclavo de su esclavitud? Bueno, enseñándole a ser rico, enseñándole a ser afortunado, no desafortunado. Y es allí cuando alineamos el pensamiento con todo el universo, y aparece ese ciclo de 7, porque 6 días hizo el Todopoderoso la creación y el 7º descansó. Ahora vienen 7 años, y al 7º año la tierra dará reposo, o sea, dejará reposar la tierra. Eso se llama el año Shemitah. Ese año Shemitah, entonces la cosecha del 6º año dura para el 7º, para el 8º, que el 8º apenas se está sembrando, y para el 9º, que es el año de la cosecha. Entonces, ¿por qué 6 años duran para 9? Precisamente porque 9 es el ciclo de el alumbramiento de un nuevo ser, 9 meses. Porque esos en 6 días nos creó, y esos otros 3 meses es porque ya está creado para 9. Entonces ya el niño, por eso de 7 meses o de 6 meses ya no hay peligro de que se pierda pues esa cosecha. Bueno, estos son los misterios del año del año Shemitah, cuando la tierra da su fruto. Es cuando damos los frutos del Espíritu. Y cuando repetimos de nuevo eso, 7 de 7 y 7 otra vez de 7, ahora ya años, entonces son 49 años, y al año 50 viene el año del jubileo. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque son las cuentas, es el Omer. 7 semanas, 7 días, 7 gavillas. Entonces ahora ya no son gavillas, son años. Y ahora ya no es esto el que armó las 7 gavillas en las 7 semanas para el día
49, el día 50 que vengan lenguas como de fuego, sino que recibes el júbilo, la alegría, el gozo, la felicidad, ser y estar siempre alegres para vivir jubilado o pensionado en todo, porque sabes que eso que deseas ya lo tienes. Eso es entrar en el jubileo. Por eso ese trabajo que ya no son años sino gavillas, que ya no son gavillas sino semanas, que ya no son semanas ni años sino un estado de ser, un estado emocional, un estado de ser consciente de lo que realmente somos. Y al culminar esa reparación, entonces viene la conexión con el todo, porque se le devuelve todo. Y se le devuelve a la familia todo. ¿Cuál familia? Entonces, si fuimos creados conforme a la imagen y semejanza del Creador, y el Creador es dueño de todo, pues se nos devuelve todo. Por eso no vamos por parte, vamos por todo. Recuerde la herencia del hijo pródigo que pidió su parte y se la gastó. Porque cuando uno tiene parte de todo, por harto que sea la parte, tiene límites. Está en el mundo limitado. Pero cuando lo tenemos todo, entonces es sin límites. Es el mundo ilimitado. Porque es el mundo del todo. Todopoderoso, todo lo puede, es todo. Es todo, el todo lo bueno. Conexión con ese mundo, pues aquí la ayuda al pobre y solo es enseñarle a ser rico en fe. Porque lo único que requiere son esos intelectos divinos, la luz, el Ora Ein Sod, la luz del mundo increado, la luz del mundo infinito. Entonces, pues para eso se requieren vasijas, para llenarla de esa luz, de ese aceite. Esa luz es porque el aceite está generando luz. Por eso Yeshua dice que Él es el Mashiach y también que Él es la luz. Y entonces les transfiere ese aceite y esa luz a cada uno de los discípulos. Entonces allí podemos empezar a anunciar el verdadero Mesías, que es un estado de conciencia elevado. Saber que es rico. Solo el que tiene riqueza sabe si se despega de esa riqueza o no. El que nunca ha sido rico no sabe qué es riqueza, entonces no puede decir que se desligó de la riqueza. Porque nunca, si nunca la ha tenido, pues nunca la ha sentido. Entonces, en Yeshua todo lo es posible para aquel que es rico y piensa en términos de abundancia. Por eso, pues estamos motivando una nueva manera de pensar. Ahí en esa batalla en la mente, que ahora ya no es mente, sino el monte, y que ahora ya ese monte tiene dueño, es el monte de Yahweh, el monte de Dios, que son los pensamientos elevados de Él. Esos pensamientos de Yahweh es lo sagrado. Es allí donde se logra el todo. Y eso tiene un molde, tiene un mapa, y ese mapa también tiene un manual. Entonces, usando el mapa y usando el manual, es que podemos entender esa matriz y esa fuente de vida. Porque solo es libre cuando se recupera el programa original. Antes siempre habrán carencias, porque estará buscando llenar ese vacío con diferentes cosas que cada vez te piden más y más y más. Por eso no se sacia el ojo de ver ni el rico en su riqueza. Porque no hay llenura. Lo único que llena esa vasija es la luz, porque la luz lo llena todo, así como la luna llena. Por eso se llama luna llena. ¿De qué? De luz. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estás deseando? Algunos desean siempre casas, salud, dinero, qué sé yo, en grandes cantidades. Y podemos hacerle la pregunta, ¿para qué? Si no, pues para vivir bien, para que, pues, otros para ayudar a la gente. Y entonces, pues está bien que pidas ese tipo de riquezas, pero es que el dinero solamente nos da parte, no nos da todo. Porque muchas personas con muchísimo dinero trascendieron o murieron de una enfermedad terminal o por un accidente, qué sé yo. Entonces, pues, ¿de qué le sirvió el dinero? Si llegó lo inevitable. Por eso es que requerimos todo.
No solamente ese tipo de riqueza, sino la riqueza del mundo venidero, la riqueza del mundo de la eternidad.